desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Dios los bendiga, hermanos, muchas bendiciones. ¿Cuántos vinieron con hambre de Dios, hermanos? Amén. Unos cuantos vinieron con hambre, hermanos. Bien, gloria al Señor. Hoy vamos a empezar, hermano, una serie que tiene que ver con los atributos de Dios. Quizás toque algún domingo, no sé, vamos a mirar con el tiempo. Pero vamos a comenzar esta serie, hermanos, acerca de los atributos de Dios para poder conocer más a Dios. Amén. Hoy vamos a hablar el tema de la ira de Dios. De pronto la gente se asustó el domingo y no vino. Ojalá sea por eso y no por la lluvia, ¿no? Así que, hermanos, no vamos a negar todo el consejo de Jehová. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1 y capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 1 y capítulo 12. Romanos capítulo 1 y capítulo 12. Bien, vamos a leer el versículo 18 del capítulo 1 y el versículo 19 del capítulo 12. Bien, dice así la palabra de Dios. Hoy voy a hablar el primer atributo de Dios acerca de la ira de Dios. Amén. Dice Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El capítulo 12, en el verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Bien, hermanos, le damos la gloria a Dios por su bendita palabra y oro para que a partir de esta noche lo podamos conocer aún más. Amén. Hoy vamos a hablar en estos jueves, hermanos, y Dios nos ayude y nos dé la sabiduría acerca de los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de las cualidades de Dios. Estamos hablando de las perfecciones de Dios. Hay personas que le llaman también las excelencias de Dios, porque Dios es una persona. ¿Cuántos creen que Dios es una persona? Dios no es una masa informe de energía, no. Dios es una persona con cualidades, atributos, perfecciones que Él tiene. Y como nosotros somos hijos de Dios, también tenemos cualidades por ser hijos de Dios. Amén. Hoy vamos a mirar, hermanos, Dios nos ayude con este tema. Sé que es muy profundo, pero trataré que las citas bíblicas que demos estén ajustadas, porque la verdad no quiero, hermanos, que estemos saliendo tarde de aquí. Amén. Yo no sé si tú te has hecho esta pregunta, pero si no te la has hecho hasta ahora, quiero invitarte a que te la hagas. No sé si te has preguntado de cómo es Dios. Te has preguntado, no físicamente, ¿cómo es Dios? Porque hablamos de Dios y hablamos de Dios y si nos coge ahí un ateo intelectual en la calle y te dice, defíneme a Dios, más de uno va a quedar callado. Porque no conoce a Dios. Ya no vamos a entrar ahora en una definición intelectual de cómo es Dios o filosófica, no nos interesa. El punto es, hermanos, que Dios tiene una serie de cualidades, de perfecciones y de excelencias que es necesario que lo sepamos y que conozcamos
Y no hay ningún otro lugar, no hay ninguna religión, digámoslo así, que defina a Dios como lo hace no esta religión, porque el cristianismo no es una religión, como lo hacen las Sagradas Escrituras. Es decir, que si conocemos las Sagradas Escrituras, vamos a conocer a Dios. Por eso es necesario que usted ame la Biblia, porque en la palabra se revela a Dios, al cual servimos. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios, hermanos? Dígale al hermano, tienes que amar las Escrituras. El que conoce la Biblia y la lee con amor, no de una manera intelectual, terminará conociendo indudablemente más a Dios. ¿Sabías tú, mi amado hermano, que Dios quiere que tú le conozcas? Dios quiere que tú le conozcas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Es decir, hermanos, que la vida eterna podemos decir, resumirla en un gran conocimiento de Dios, porque al conocer a Dios vamos es a tratar de agradarle en todo lo que podamos. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermanos? Así lo dijo, la vida eterna es conocer a Dios. Yo no sé si usted ha mirado alguna fotografía del universo, hermanos, con estos grandes telescopios. ¿Cuántos han visto ese tipo de fotografías, hermanos? Que sacan estos potentes telescopios. Hermanos, cada vez que veo ese tipo de imágenes, lo único que se me viene a la mente es que el universo tiene un orden. Y si el universo tiene un orden, el universo tuvo un ordenador. Si el universo tiene leyes, las leyes no existen por sí solas. Si el universo tiene leyes gravitacionales, giratorias, esto me habla de que el universo tiene un legislador. ¿Cuántos dicen amén? Si el universo tiene un diseño, quiere decir que el universo, ¿qué tiene, hermano? Diga conmigo, un diseñador, un arquitecto. Esto no ha podido, hermanos, ejercerse al azar. Una de las cosas, hermanos, yo veo, hermanos, en el fondo, los ateos en el fondo creen en algo. Yo no creo, hermanos, que haya un ateo puro, un ateo 100% perfecto. No, me atrevo a decir que no. Más bien lo que me atrevo a decir es que lo que les choca a los ateos es no aceptar algunas cosas que le dan risa de Dios. Según esa mentalidad, ¿no? Eso es lo que le choca. No pueden creer que Dios quiere salvar al mundo por una persona que murió en la cruz. No pueden creer que Dios es bueno, que es misericordioso, pero que a la vez es justo y es capaz de llevar a alguien al infierno por desobedecer. Esas cosas no les caben en la cabeza a alguien que no acepta a Dios de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Amén. Entonces, hermanos, lo que nos muestra el universo es que el universo fue creado por alguien. Y ese alguien es nuestro Padre Dios. Ese alguien que creó el universo es el mismo que se revela en las Escrituras y que creó al hombre y que está interesado en tener una comunión con el hombre. Esa comunión Dios la dejó plasmado desde la creación del universo, cuando creó a Adán y Eva en una perfección absoluta. Ahora, ya ustedes saben la historia del diablo. El diablo quiso dañar, anular, mejor quiero decir esta palabra, creo que es la palabra correcta. El diablo quiso anular la comunión del hombre con Dios a través del pecado. Pero miren cómo en el fondo nosotros tenemos una poderosa enseñanza aquí, y es que ni el pecado pudo dañar, anular nuestra relación con Dios. Sí la dañó un poco, es cierto. Ya no era lo mismo, ¿verdad? Ahora era a través de mediadores de los que conocemos en la Biblia.
Pero Dios es tan misericordioso, hermanos, que todo eso lo tuvo en cuenta al mostrarnos que podíamos acercarnos a través de Él, no por obras humanas, sino a través de un gran mediador. Y este mediador solamente se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Denle un aplauso al Señor. El conocimiento que tenemos ahora del Señor es limitado, porque Dios es infinito. ¿Cuántos creen que Dios es infinito? El conocimiento que tengamos de Dios en el cielo será más grande que el de la tierra, pero todavía será limitado. ¿Sabes por qué? Porque Dios todavía es infinito. Aleluya. Ahora, el hecho de que sea limitado el conocimiento que vamos a tener de Dios en el cielo no quiere decir que va a ser un conocimiento estático. El conocimiento que tengamos de Dios en el cielo será como el de un niño, como el de Esteban, como el de Santiago. A los niños todo le asombra. Tú le haces así al niño, le haces un chasquido de dedo y abre los ojos porque le asombran. Así será el conocimiento de uno cuando estemos frente a Dios. Todo nos asombrará. Y el conocimiento de Dios irá creciendo y creciendo y creciendo y nunca se agotará. Alguien me decía una vez, ¿y qué haremos cuando estemos en el cielo? Yo le veía a esa persona una cara de aburrido porque pensaba que cuando estuviéramos en el cielo íbamos a estar de batas blancas, con una aureola en la cabeza, con alas y tocando un arpa. No, quiero decirte, hermanos, que el cielo, al final de cuentas, será aquí en la tierra. Porque Dios traerá el cielo nuevo y tierra nueva a esta tierra. Y esta tierra, hermanos, sufrirá un remesón que en el futuro, en la vida eterna, aquí en esta tierra, habrá naciones. Así lo dice la Biblia, así lo dice Apocalipsis. Habrá formas de gobierno y habrá gente trabajando de alguna forma, hermano. En el milenio también vemos cosas de lo que será la vida venidera, hermanos. Aleluya. Ese conocimiento, hermanos, que tengamos de Dios en esta tierra será limitado, pero con todo eso podemos conocer al Dios infinito. ¿Dónde se revela el Dios infinito? Básicamente de tres formas. El Dios infinito se revela, número uno, de la forma más perfecta, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, toda aquella persona que quiera conocer a Dios Padre tendrá que conocer obligatoriamente a nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesucristo dijo que nadie había visto a Dios, nadie. Entonces, como la Biblia tiene una unidad de mensaje, y dice la Biblia que Moisés vio a Dios, pero también dice la Biblia que nadie, dice el mismo Moisés, que nadie puede ver a Dios y vivir, y dice Jesús que nadie ha visto a Dios, sino que el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto me habla, hermanos, que nadie, absolutamente nadie, puede ver a Dios con los ojos físicos, al menos en esta tierra, porque en el futuro sí vamos a ver a Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que toda la persona de Jesús nos habla del Padre. No es posible que tú te puedas acercar al Padre si no es a través de la persona de Jesús. Dios también se revela a través de este precioso libro que usted tiene en sus manos, que se llaman las Sagradas Escrituras. Si usted quiere conocer el carácter de Dios, usted necesita conocer más las Escrituras. Yo no concibo, hermanos, esto lo hemos dicho hasta la saciedad, un cristiano que no ame la palabra. Yo no concibo un cristiano que religiosamente haga el devocional diario. Lo que Dios anhela es una persona que lo ame a Él y que lo busque a través de las Escrituras. Dios me está dando unos mensajes poderosos en estos días que me estoy leyendo primer libro de Samuel. Hermanos, a su tiempo voy a sacar unos mensajes. Hay pasajes muy profundos, hermanos. Cosas que había leído antes, pero que no había tenido la revelación como ahora. De manera, hermanos, que quien quiera conocer más a Dios tendrá que leer, hermanos,
todas las sagradas escrituras. Amén. Bien, ahora sí vamos a entrar un poco más en el mensaje y vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Da mucha tristeza, hermanos, que el concepto que tenemos de Dios, hermanos, si podemos dividir a Dios así, no me vayan a malinterpretar, pero vamos a dividir Dios así. El Dios del Antiguo Testamento, ¿qué impresión le da a usted? El Dios del Antiguo Testamento da la impresión de que Dios es un Dios soberano, ¿sí o no? Que Dios es implacable, que Dios es excelente. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero Dios mostró su cara también. Como el hombre no le entendía, Dios procuró que revelarse a través de un hombre. O sea, Dios haciéndose hombre a través de la persona de Jesús. Entonces podemos ver, hermanos, que hay la revelación de Dios en la persona de Jesús y es el mismo carácter de Dios en el Antiguo Testamento, porque Dios no cambia. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios no cambia. El Dios de amor en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de amor en el Nuevo Testamento, enviando a Jesús. El Dios de justicia en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de justicia en el Nuevo Testamento, porque Jesús es la justicia de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo en la persona de Jesús. Entonces, hermanos, desde los púlpitos vemos que se está enseñando hoy en día a un Dios que nada tiene que ver con el Dios de las Escrituras. Quiero decírtelo. Aunque las iglesias tengan la apariencia de cristianismo, lo que hoy estamos viendo, la enseñanza que se está dando de Dios en las iglesias hoy en día, es un Dios pagano. Porque el Dios que se está enseñando hoy en día da la apariencia, según los predicadores, según el púlpito, que desde donde se están enviando estos mensajes, pareciera que Dios fuera un Dios mago, un Dios hechicero, un Dios fantástico, lleno de fábulas. Porque ¿de dónde sacan la gente que los que quieran un milagro simplemente toquen el sombrero de la prosperidad y sacan la paloma mágica del milagro? Eso es un Dios pagano. Y ese Dios lo están utilizando muchos de la nueva era. Y muchos cristianos están practicando el fetichismo sin darse cuenta. Entonces el Dios que nos han presentado en Dios es un Dios escuálido, promovido por la palidez de la predicación que se está dando de los púlpitos. ¿Sabes? Yo pudiera cambiar un poco el mensaje. Muchos me han dicho acerca del mensaje que predico. Y yo quiero decirte que tengo un compromiso con Dios. Los tiempos están muy difíciles para que uno ande predicando babosadas. Hablo de babosadas cuando nos referimos al evangelio de la prosperidad. Yo, al empezar la iglesia, hubiera podido obviar ese tema y darlo medio. Igual Dios me iba a pedir cuenta. Pero lo que se está enseñando hoy, hermanos, es babosadas. Eso lo que está generando es una manada de cristianos raquíticos, en que solamente aceptan, Dios te va a bendecir. Hoy meditaba en esto. ¿Qué tal que volquemos los servicios a los jueves con gran espectáculos, con un gran anuncio los domingos? Vamos a orar para que ocurran milagros los jueves, y vamos a orar para que tu bendición venga. Yo estoy seguro, hermano, que más de uno se animaría. Estoy seguro que empezáramos a invitar a otros, porque nos anima esa clase de mensajes y no lo vamos a negar. ¿O quién no quiere aquí tener muchas cosas definidas? Aquí, ¿quién no quisiera tener una casa o un carro o tener ya la vida más organizada? Más de uno lo quiere. Ahora,
cómo lo queremos. Dios, te recuerdo que Dios no es mago. Dios permite darte las cosas a su debido tiempo. Entonces, todas estas cosas, hermanos, lo que nos ha hecho es que nos desenfoquemos y no conozcamos al Dios de la Biblia, al mismo Dios que está desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Eso es lo que ha hecho esta clase de mensaje. Y algo parecido se dio en el libro de Jueces. Cuando usted lo busca después, cuando termina diciendo el libro de Jueces, y en esos días no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Más allá de hablar del rey físico, a donde quiero llegar es de nuestro rey celestial. ¿Sabes por qué las cosas en la iglesia mundial está así? Porque no conocen al rey. ¿Y sabes por qué no lo conocen al rey? Porque los pastores no están enseñando cómo es el rey. Y si no saben cómo es el rey, menos van a entender qué es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cuáles son los principios que rigen el reino de Dios? Entonces, como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Ahora, lo podemos aplicar también a nuestra nación. Como en esta nación no hay rey, cada uno hace lo que bien le parece. Y así podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana. Como no hay rey en nuestra vida, cada uno hace lo que bien le parece. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy vamos a conocer más al rey, para que ya no caigamos más en a mí me parece, cara y sello, voy a ver si me congrego o no. Hoy hablaba con alguien y Dios le habló mucho a esa persona, una compañera mía de trabajo, y yo hoy estuve pensando en ella. Y algo que Dios me hablaba sobre ella era obediencia. En la tarde me llamó, casi nunca me llama. O nunca me llama, pues. Pero me llamó por cuestión ahí que quería pedirme un favor a través de una compañera. Y gloria a Dios, Dios le habló mucho a ella. Hoy vamos a conocer, hermanos, al Dios verdadero. Porque estos tiempos, hermanos, son difíciles. Necesitamos saber que debemos tener al Rey de Reyes y Señor de señores en nuestro corazón. Entonces, como el mundo está como está, y esto es un desorden, el mundo actual es un desorden. Entonces, como a Dios no le gusta el desorden, y Dios creó a la humanidad en un perfecto orden, y el pecado lo que hace es traer desorden a la tierra, entonces Dios necesita intervenir. Y ahora sí, aquí viene el mensaje. Dios necesita intervenir, y cuando Dios interviene, Dios hace justicia. A veces cuando vemos en los noticieros, cuando están esas pandillas, cuando en los semáforos filman a los ladrones mediante el cosquilleo, y uno se indigna y uno dice, ¿dónde está la policía? No hay justicia cuando lo dejan libre. ¿Sabe? Yo creo que esto lo decimos porque en el fondo hay este sentir de justicia del cielo. Vemos mucho desorden, pareciera que el ladrón le va bien al ladrón. Pareciera que rebajar el mensaje trae bendición, pero Dios va a hacer justicia. Y la justicia de Dios está ligada a la ira de Dios. No podemos separar, hermanos, ningún atributo de Dios. Usted quiere conocer más a Dios, desde ya le aconsejo, nunca separe los atributos de Dios. Esto es uno de los problemas que hoy tenemos. Dios es amor, pero no te olvides de que Dios es justicia. Cuando decimos que Dios es amor, no estamos hablando de que Dios es romanticón. Estamos hablando de que Dios, al vernos en una condición caída de pecado, pudiéndonos llevar al infierno, nos manda a Jesús. Y el amor está ligado a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios. La misericordia de Dios tiene que ver con, te puedo castigar, Oscar, pero no lo hago. Te refreno el castigo. Y la gracia de Dios es, te salvo, Jonathan, aunque no te lo mereces.
Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Entonces no podemos separar ningún atributo, ninguna perfección, ninguna excelencia de Dios, porque Dios es completo, hermanos. Dios es completo y no podemos separarlo, porque si no, hermanos, vamos a entrar en conflicto y vamos a hacer lo que mejor nos parece por andar solamente en desenfocando a Dios. Háblele usted a un miembro de una iglesia de la prosperidad, del juicio venidero, y no lo va a entender. O de lo que se está predicando hoy en día acerca de que la iglesia va a traer el reino. No, 1000 veces no. Como lo dije el domingo y no me equivoqué, la iglesia no va a cambiar a esta sociedad. Llámeme como me quieran llamar, pesimista, fatalista, trágico, y te lo vuelvo y te lo digo, la iglesia no va a cambiar esta sociedad, porque este sistema está afectado por el mismo infierno. Nuestra misión es sacar gente de esta sociedad, es irla sacando, y si alguien se convierte, gloria a Dios, y ocupas lugares de gobierno, gloria a Dios, pero como quiera que sea, la única persona que puede cambiar radicalmente a esta sociedad se llama Jesús. Y Él lo va a hacer cuando venga y haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Y cuando haga los cielos nuevos y la tierra nueva, hace rato ya el Señor habrá pasado por la ira de Dios. Muchos no aceptan esta terminología, la ira de Dios. Ahora lo vamos a explicar. A un cristiano no acepta ni siquiera un juicio moderado de Dios. Y Dios, por las escrituras, no se avergüenza Él mismo de abrogarse que Él tiene derecho a vengarse. Cuando leímos en Romanos, mía es la venganza, no es un desquite adrede de Dios. Esta palabra venganza se llama vindicación. Vindicación. No sé si algún abogado aquí me da una breve definición de qué es venganza y vindicarse. Anthony. ¿Qué es venganza, Antonio? Te voy a preguntar. Ven para acá, hombre. Mientras busco una cita aquí. ¿Qué es venganza? Pero la venganza tiene más que ver con el rencor. Cuando una persona me hace algo y yo quiero vengarme porque en mi corazón hay rencor y quiero pagarle. Cuando la vindicación tiene que ver con la justicia. Cuando un ladrón, por ejemplo, hurta, entonces ahí hay el juez tiene que hacer una vindicación. No se venga, hace justicia, vindica. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Esa es la diferencia, hermanos. Un juez nunca se va a vengar, aunque por dentro de pronto no. Pero a nivel, digamos así, plano, un juez lo que hace es vindicarse, es decir, imponer un castigo por una maldad que se hace. Nuestro Padre Dios no le da vergüenza en decir que de Él es la vindicación o la venganza. En Deuteronomio 32, versículo 39, dice la palabra: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré de los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio. No, yo tomaré venganza de quienes. Acá dice: de mis enemigos, y daré la retribución. Esto es lo que es vindicación. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. En pocas palabras, aquí lo que está diciendo a Dios, la Biblia, es que Dios no se avergüenza de Él decir que Él se venga de sus enemigos. Y este pasaje
está muy relacionado con Apocalipsis 19, cuando nos habla de la batalla del Armagedón. Ahí Dios va a cumplir a cabalidad la venganza de sus enemigos. Aleluya. Entonces, hermanos, podemos ver que como Dios odia el pecado, usted va a encontrar en el Salmo capítulo 7, en el versículo 11, dice que Dios está irado con el impío todos los días. Es con el impío. ¿Cuál es la única manera que el impío se salve de la ira de Dios? Es que se meta bajo la sangre del Cordero. A mí me llama la atención algo que dice el Salmo número 2. ¿Cómo el rey David tuvo esta revelación, hermanos? El Salmo capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 12. La única manera de ser salvos de la ira venidera es a través de Jesús. Mire lo que dice el versículo 12. Dice, honrad al Hijo, con H mayúscula. Este es un salmo mesiánico. Honren al Hijo para que no se enoje. ¿Quién? El Rey, ¿cierto? Y perezcáis en el camino. O mejor, vamos a leerlo del versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje, entre paréntesis, el Rey. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces la misma palabra, hermano, nos está hablando de que la única manera de ser salvos de la ira de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Había dicho que la ira de Dios es un tanto diferente a la justicia. Pero si Dios tuviera justicia, pero no tuviera ira, entonces Dios fuera falto de carácter. Porque ya vamos a ver lo que significa la ira de Dios. Dios se enoja con el pecador por una sencilla razón, porque comete pecado. Y todo pecado es injusticia. Y todo pecado e injusticia es rebelión. ¿Qué le pasa a los rebeldes? A los que se levantan en armas contra el orden establecido. Viene el Estado con su ejército legítimo y ataca a los rebeldes. Eso es un principio celestial. Es igual, hermanos. Es igual. Entonces Dios tiene que levantarse en contra del pecado y en contra del que lo practica. Esa es una gran realidad. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios significa varias cosas. La ira de Dios significa el eterno aborrecimiento de Dios en contra del pecado. Es un eterno aborrecimiento. Dios no cambia. Dios siempre va a aborrecer el pecado en toda su forma, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es la ira de Dios? Es el desagrado de Dios ante el mal. ¿Qué es la ira de Dios? Es la santidad de Dios puesta en acción en contra del pecado. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el enojo permanente de Dios en contra del pecado. La ira de Dios está en directa proporción con el pecado del hombre. También nos dice aquí esta definición que la ira de Dios está de acuerdo a los estándares bíblicos para el comportamiento humano y de las advertencias de Dios. Todo estado tiene unas leyes y todo ciudadano necesita obedecer a esas leyes. Y si no las cumple, viene un castigo del Estado a través de su sistema judicial, de su sistema penal y de su sistema carcelario. Eso es una copia del cielo. Es idéntico, hermanos. Dios ha establecido unos parámetros de conducta del hombre basado en las Escrituras. Aunque a algunos políticos ateos no les guste la idea, y aunque algunos digan que la Escritura no es fuente de ley, pues sí es mucha fuente de ley, mucha fuente de ley. Entonces quieren sacar la Biblia simplemente para meter la droga, la dosis personal, el aborto, el homosexualismo y todas las perversiones, para que ellos no se sientan cuestionados en su conciencia. Entonces es idéntico. Dios tiene unos estándares, unas normas. El que las incumpla
va a llevar castigo. ¿Cierto? Nosotros hemos sido víctimas y también hemos sufrido la corrección de Dios. Dice también por aquí que la ira de Dios es provocada por el hombre. La ira de Dios no es un arrebato como cuando nosotros nos airamos. La ira del hombre es repentina, de acuerdo si llueve o no llueve, de acuerdo si hace calor o no hace calor, o si tengo plata o no tengo plata. La ira de Dios es carnal, del hombre, perdón. La ira del hombre es carnal, impulsiva. La ira del hombre es repentina. Pero la ira de Dios tiene que ver con una respuesta santa en contra del pecado. Qué diferencia, ¿verdad? Ya vamos teniendo un concepto diferente de lo que es la ira de Dios. Además, la ira de Dios es lenta. Te lo digo, la ira de Dios es lenta. Tan es así de lenta que llevamos 2000 años de gracia. 2000. Noé, la gracia de Dios en Noé fueron 100 años. Noé predicando. Cuando tenía 500 empezó a hacer el arca y cuando tenía 600 la terminó. Es decir, Noé predicando 100 años. Viene diluvio, viene juicio y no creyeron. Hermano, de verdad que el amor de Dios es muy grande. Llevamos 2000 años de misericordia. Pero 2000 años de misericordia no es para que nos quedemos callados, sino que para que empecemos y sigamos predicando el evangelio y no nos quedemos con la boca cerrada. 2000 años de gracia, pero este tiempo se está terminando. Y es el tiempo que va a dar lugar a la ira de Dios. A la ira de Dios. ¿Qué más dice aquí? La ira de Dios es el repudio en contra de lo que no es recto. Es la convulsión de Dios hacia el pecado, en rabia e indignación profunda de Dios. En otras palabras, ¿qué es pecado? A ver, de manera muy sencilla, ¿qué es pecado? Para que no nos compliquemos con definiciones profundas, el pecado es hacer algo en contra de la Biblia. Eso es pecado. Exacto, porque si no, ¿qué es pecado? Dios dice A y el hombre dice Z. O sea, es hacer algo contrario. En otras palabras, Dios, como da una orden, Dios necesita hacer justicia, porque toda rebelión es pecado y toda ira de Dios va en contra de toda rebelión. Y quizás usted me pregunte, bueno, ¿qué ejemplos de ira de Dios hay en el Antiguo Testamento? A ver, le pregunto. Ejemplos de ira de Dios eso es el próximo examen. Primero, el más grande. Primero, el número 1 de ira de Dios. El diluvio. La maldad era tan grande que Dios desató juicio sobre la humanidad y solo se salvaron unos cuantos. Esa es la primera demostración de la ira de Dios. Otra demostración de la ira de Dios. En el mismo Génesis. Lo que vimos el domingo. Sodoma y Gomorra, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque de alguna manera Dios tiene un medidor de pecado en el cielo. Y cuando el pecado ya empieza a tocar lo rojo en el cielo, Dios interviene. Y hay otros tipos de ira de Dios, de juicios severos de Dios. Coré, Datán, Abirán, la misma nación de Israel cuando no entró a la tierra prometida, o cuando se fue de la tierra prometida por las guerras y por la desobediencia. Eso es en el Antiguo Testamento. Ejemplos de la ira de Dios en el Antiguo Testamento. A ver, voy a ver si alguien me dice. En el Nuevo Testamento. Bueno, eso es algo mínimo ahí, hombre. La más grande. La cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque esa ira de Dios debía recaer sobre nosotros. Y vino Jesús, Dios hecho hombre, a decirle al Padre, a recibir la ira, el enojo profundo de Dios, hermanos. La ira no es una molestia porque no te pagaron la quincena el 15, sino el 16, no.
la ira de Dios es un enojo profundo de Dios. Es Dios airado, colérico. Entonces esa cólera de Dios iba a parar en nosotros, o yo. Por eso, hermanos, no crea que Jesús estaba recitando un salmo nomás cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es más, eso estaba cumpliendo, que se estaba cumpliendo en Jesús. Pero no era un recitar de salmo. ¿Sabes qué estaba haciendo el Padre? Al Padre le estaba rechinando el pecado de la humanidad en un solo hombre. Jesucristo experimentó literalmente el abandono, la ira de Dios. ¿O qué crees que hizo en Getsemaní? ¿Ah? ¿Tú crees que Getsemaní era desestresándose para cogerla suave? Si Jesús no hubiera estado en Getsemaní, no creo que hubiera ido a la cruz del Calvario. En Getsemaní cobró fuerzas para ir a la cruz del Calvario. Por eso usted va a encontrar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Copa de qué? De whisky, de agua, copa de la ira, de las que están en Apocalipsis. Copa de la ira. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Entonces, hermano, no puede ser, hermano, que vivamos una vida cristiana indiferente, hermanos. No puede ser que vivamos una vida cristiana sin compromiso. No puede ser que vivamos una vida cristiana sin vivir rendido a Jesús. No puede ser. O no lo hemos entendido todavía. O creemos de pronto que Jesús es un maniquí colgado en la cruz del Calvario. No, mi hermano. Ese lugar era para ti y para mí. Dígale al hermano: de la que te salvaste. De la que se salvó Israel, doña Didier. De la que se salvó Israel. Aleluya. Él también fue libre de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, fíjense que siempre en los tres tiempos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el tiempo futuro, hermano, que no está muy lejano, se va a manifestar la ira de Dios, que usted la va a encontrar y la va a leer en su casa en Apocalipsis 8, las trompetas del Apocalipsis, y Apocalipsis 16, las copas de la ira de Dios. Hermanos, Dios le ha dado mucho tiempo a esta humanidad para que se arrepienta. Mucho tiempo le está dando. Aún, hermanos, Dios en su misericordia, muchos se van a convertir en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Muchos. Porque si no se dejan poner la marca de la bestia, quiere decir que va a haber gente que acepta a Jesús. Además, también por la predicación de los 144,000. Uno de los beneficios de la sangre de Cristo es que no vamos a experimentar la ira de Dios. ¿Cuántos han sentido el enojo de Dios en esta tierra? A ver. Dios se enoja con nosotros, o con usted no. ¿Cuántos han sentido la corrección de Dios en la tierra? Todos, ¿verdad? Pero nunca el cristiano va a ser testigo de la ira de Dios, a no ser que sean los que se conviertan después del rapto. En 2 de Tesalonicenses dice esto que estoy diciendo: palabras más, palabras menos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice la Biblia. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a quienes, a ver, para quienes es la retribución, la venganza, la vindicación, para los que no conocieron a Dios. ¿Y a quién más? Ni a los que obedecen al Evangelio. Para los que no obedecen al Evangelio y para los que no conocen a Dios, para ellos es la justa retribución. Hermano, es imposible, hermano,
Si toda la ira de Dios se desató en la cruz del Calvario, es imposible que la ira de Dios sea para la iglesia. Hermano, gloria a Dios por eso. Nos vamos en el rapto, hermano. Apláudele al Señor. Aleluya. Así es sencillo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el evangelio de Juan también dice nuestro Señor y lo especifica para quién es la ira de Dios. El evangelio de Juan en el capítulo 3. Ya usted puede dormir más tranquilo esta noche, hermano. Aleluya, hermanos. En el capítulo 3 del evangelio de Juan, último versículo del capítulo 3, versículo 36, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Cuántos tienen al Hijo aquí, hermanos? Dígale al hermano: tienes la vida eterna. Pero el que rehúsa a creer, ojo que esto no es una creencia intelectual, involucra toda la vida, que empieza a ser obediente. Pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, ¿qué le va a pasar al que no crea en Jesús? No verá la vida. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? La ira de Dios. La ira está sobre él. Hermano, 1000 veces no. La iglesia no va a experimentar ni el primer segmento de la tribulación, ni el segundo segmento, que es lo que conocemos como la gran tribulación. La ira de Dios está sobre los que no conocen a Jesús. Va a venir sobre ellos. El apóstol Pablo también habla algo mucho más, abarca más versículos en Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo lo habla también en Romanos capítulo 2, hermanos. Romanos capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, cualquiera. Esto es para todo el mundo. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad es la que nos ha guiado al arrepentimiento? El amor de Dios, la bondad de Dios es lo que nos ha guiado al arrepentimiento, la paciencia. Pero por tu dureza, cierto, es la dureza de la persona, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, ¿qué es lo que hace que se derrame la ira de Dios? Es la dureza de los corazones que rechazan el evangelio. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, perseverando en bien hacer, buscan gloria. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra, paz y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 11 redondea esta frase y dice: porque Dios no hace acepción de personas. En conclusión, hermanos, y no he terminado, ya casi termino, voy a tratar de no demorarme en los mensajes de los jueves, así que ya no voy a predicar hora y media según ellos. La ira de Dios, hermanos, no tiene acepción de personas. Nada. Ninguno, ni que sea blanco o negro, ni que sea del Polo Norte o de China, ni que sea nuestra abuela que no conoce a Jesús, ni nuestra mamá que no conoce a Jesús, aunque sea religiosa.
y carga el escapulario. Dios no hace acepción de persona. La ira de Dios no es para encerrarnos en nuestras casas. La ira de Dios, hermanos, yo creo que tiene que llevarnos es a hablar más el evangelio, a predicar más la palabra de Dios y a sacar a gente que está acercándose a las llamas eternas. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo también refuerza esta idea de lo que acaba de decir en el capítulo 2. En Romanos capítulo 5, en el versículo 6. Mira lo que dice, hermano. Qué precioso es este pasaje. En Romanos capítulo 5. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. ¿Cuántos se atreven a morir por la mamá? A ver, nadie. ¿Y por la mamá del vecino? No lo harías. O sea, Jesús hizo eso, hermanos. Dice: ciertamente apenas moriría uno por un justo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿verdad? A veces hay gente que le salva la vida a los demás en un incendio, cierto. Pero por un malo difícilmente daríamos la vida, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, miren esto, hermano, miren el contraste que hace aquí. Que si siendo pecadores, que si siendo destinados a la ira de Dios y al infierno, Cristo nos salvó. Mira lo que dice aquí el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Dígalo fuerte, hermano. Dígale: seré salvo de la ira. Apláudale al Señor. Aleluya. Aleluya. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido redención. Hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Hermanos, en otras palabras, como se los dije ahorita, lo que tiene que ver con la ira de Dios tiene que hacernos, hermanos, reflexionar profundamente que para Dios el pecado no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque te recuerdo que un pecado hizo salir, le dieron una patada a Satanás del cielo, uno solo, para que nos demos cuenta cuán santo es Dios. Uno solo. Ese mismo pecado llevó a toda la humanidad al juicio de Dios. Y ese mismo pecado va a traer juicio sobre toda la humanidad. Pero fue uno solo. Ahora, en este año, ¿cuántos han cometido 500 pecados aquí? ¿Cierto? Más, ¿verdad? Neillas, más. 505 pecados. Yo no escuché amén. ¿Qué te mereces entonces? Pero estamos en otro tiempo, ¿verdad? Yo espero que por cada pecado usted haya pedido perdón. Señor, perdóname, límpiame cada día más y más y más y más. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, quiero que hagas esta comparación. ¿Cuántos pecados has cometido este año? ¿Qué tal que Dios fuera el severo del Antiguo Testamento? Nada que ver. Para el infierno. Gracias a Dios por Jesucristo. Diga conmigo: gracias a Dios, Señor, por Jesús. Qué bueno es Dios. Ahora, esto no es una licencia para pecar. Esto tiene que quedar bien claro. Lastimosamente, hermano, quisiera decirle otra cosa, pero el cristiano va a seguir pecando. Vamos a seguir pecando. ¿O cuántos de aquí no han pecado desde el 1 de enero? ¿O cuántos aquí su pecado fue el 31 de diciembre del año pasado? Vamos a seguir pecando. Dígale al hermano: vamos a seguir pecando.
Te repito, hermanos, quiero decirte que esto no sea un juego, y esto tiene que ver con ese pecado que cometió el diablo. Lo que uno siembra, eso cosecha, eso recoge, eso ciega. Así que el que piense aquí, o los que escuchen este mensaje, que creen que pueden seguir pecando y no darle cuenta a Dios, hermanos, de tanto pecar y de tanto pecar, entristecemos al Espíritu Santo. De tanto pecar y de tanto pecar y de tanto entristecer al Espíritu Santo, lo que vamos a ocasionar es a entristecer al Espíritu Santo y a resistir al Espíritu Santo. Y si resistimos al Espíritu Santo, hermanos, estamos a un paso de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pecado que no tiene perdón jamás. La blasfemia no es una vulgaridad contra Dios, aunque es pecado. Eso no es la blasfemia. La blasfemia es un cúmulo de cosas, pecado tras pecado. Esa es la blasfemia, que te van enfriando y tú no pides perdón y ya vas a necesitar un pecado mayor. Esa es la blasfemia. Y cuando estés en otro nivel, ya tu corazón le ha salido costra, le ha salido un callo que ya no te duele eso que estás haciendo, y lo haces más y lo haces más, hasta que ya el Espíritu Santo dice: he insistido mucho con ese hombre, con esa mujer, ya no puedo más, ya le está muy endurecido. Y ahí es cuando viene la blasfemia. Y son esos casos aberrantes de gente que vemos, artistas de cine. Me decía William, no sé si es verdad, pero yo creo que sí, de esta cantante Madonna, que alguien le preguntó que por qué, que si ella no creía en Dios, ¿por qué llevaba a Cristo desnudo en sus cruces y muchos de sus conciertos? Y ella se limitó a decir: es que me gustan los hombres desnudos al lado. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? Dios mío, y Dios tenga misericordia de ella. Y así hay muchos cantantes, hermanos, que han pactado con el diablo, le han vendido su alma al diablo a costa de ser exitosos, hermanos. Y de eso hay muchos cantantes colombianos y muchas mujeres cantantes que viven en Europa. Así es, hermano. Muchos. Gente pervertida que no respeta a Dios. Por ahí tiene también un disco Shakira. Creo que se llama, si alguien me corrige, El Sexto Día, El Séptimo Día. Sexto Día. La letra de la canción es antibíblica, es una letra enemiga de Dios, hermano. En otras palabras, está diciendo Shakira que Dios creó al mundo, pero le dejó a sus anchas porque no tenía tiempo para esto. Son enemigos de Dios. Y estamos en el tiempo de la gracia. Y la gente cree que porque Dios no hace nada, cree que Dios está cansado y cree que Dios dejó esto a sus anchas. Hermanos, los tiempos finales se están acercando. El libro de Apocalipsis dice una solemne advertencia acerca del juicio venidero. Apocalipsis capítulo 6. Hermano, no es comparable el diluvio. Sodoma y Gomorra no es comparable con el juicio venidero que viene. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, dice: miré, Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Eso es tipo de juicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Esto es tipo de juicio, hermanos, sobre la nación de Israel. Cuando se habla de luna en la Biblia y toca el tema de los juicios, es referida a la nación de Israel. Este septiembre se completa, hermanos, los estudiosos, la cuarta luna, el cuarto eclipse, hermanos, en menos de año y medio de sangre, el cuarto eclipse de luna. Y casi siempre estos eclipses han estado relacionados con la nación de Israel. No en vano, hermanos, si usted ha leído noticias, algo sucederá. El Papa visitará Nueva York en septiembre. ¿Y cuántas cosas más se estarán gestando sin que nos demos cuenta? Y el pueblo cristiano es: comamos y bebamos que mañana moriremos. Aleluya. Dice el versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y ricos, los capitanes, miren lo que le va a pasar a los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y en vez de decirle esto a Jesús, acá dice la Biblia, y decían a los montes y a las peñas, imagínense, le dicen a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. Y dicen los poderosos, los ricos: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aleluya. Cualquier ofensa, hermanos, a Dios da lugar a la ira de Dios. ¿Por qué no se aplica a nosotros? Porque estamos, hermanos, cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Así es sencillo. Porque Cristo nos cubre con su sangre. La sangre de Cristo es como un filtro solar cuando una persona se echa en la piel para que no te quemes mucho, pero igual te vas a quemar. La sangre de Cristo es como esos filtros en los lentes para que no te molesten los rayos solares. Porque si no existiera la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios estuviera siempre irado con nosotros. Por eso es bueno, hermanos, que recordemos que la ira de Dios lo que tiene que hacernos llevar es a lo que dice Romanos, con esto termino, capítulo 10. Aleluya. Quiero reforzar, hermanos, antes que vaya a Romanos, vayamos un minutico a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia: y esperar de los cielos a su Hijo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En el capítulo 5 de ahí mismo, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos que hemos estudiado hoy, lo que tiene que llevarnos a hacer es a evangelizar, hermanos. Evangelice por internet. Para eso sí debe utilizar las redes sociales, no para estar con ociosidad. En Romanos capítulo 10, versículo 6, y termino con esto. Dice: pero la justicia que es por la fe, versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, hay que predicarle a Jesús a la gente, hermano. Invítela a la iglesia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La ira de Dios, hermanos, nos tiene que llevar a predicar más el evangelio. En las calles, contratados, con mensajes de texto, en WhatsApp, usted predique por allí, hermano. No ande enviando bobadas, predique el evangelio. Que cuando usted envíe una bobada, después se van a reír como se rieron los yernos de Lot con Lot. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias al Señor porque Él nos ha librado de la ira venidera por medio de Jesús. Vamos a pasar acá adelante, hermanos.